Fue la mujer más rica de su tiempo y a la vez la más avara. Llegó a poseer una fortuna incalculable, pero vivía en hoteles baratos para evitar el pago de impuestos. Se codeaba con Rockefeller, JP Morgan y los Vanderbilt, pero hacía cola para comprar galletas de segunda mano. Esta es la vida de Hetty Green, a quien llamaban la bruja de Wall Street, y el libro Guinness no dudó en consagrarla como la mujer más tacaña del mundo. Se dice que esta mujer estadounidense, que vivió de 1834 a 1916, tenía algún tipo de problema psicológico, pues su avaricia no tenía límites y al parecer ni explicaciones. Henrietta Howland Robinson vivió en muchos apartamentos pequeños y baratos de la zona de Brooklyn y Hoboken. Así evitaba establecer una residencia y pagar impuestos. Crió a sus 2 hijos eximiéndolos de todo lo posible para no gastar dinero, incluso de cosas tan básicas como su alimentación. En los desayunos, por ejemplo, le servía avena fría para no tener que pagar el consumo de gas. Usaba siempre el mismo vestido y lavaba de vez en cuando solo las partes manchadas para ahorrar jabón y evitar su desgaste. Pero si usted piensa que todo era porque no tenía recursos, se equivoca. Hetty, como le decían sus parientes, nació en una familia millonaria desde varias generaciones atrás. Era en realidad la mujer más rica de su época y de los Estados Unidos, pues llegó a amasar una fortuna que en la actualidad sería algo así como $4 billones. Pero no gastaba ni un centavo. Ella y sus hijos se atendían en lugares y con médicos de asistencia pública. Su tacañería fue tal que cuando su primogénito Edward se rompió la pierna, tuvieron que amputársela pues no quiso gastar en un especialista que lo revisara a tiempo. Recorrió todo Nueva York buscando uno gratuito, pero el tiempo pasó y la herida se infectó por falta de atención. Cuando finalmente encontró un galeno, ya era demasiado tarde. Su abuelo amasó una enorme fortuna y desde muy temprana edad la introdujo en el manejo de las finanzas de la empresa. Era su única nieta. Con 10 años ya trabajaba como su secretaria, entendía sobre acciones, escribía cartas y participaba en reuniones de negocios. Su madre murió joven, por lo que la pequeña Hetty fue la heredera absoluta y una experta en finanzas. La historia cuenta que al cumplir la mayoría de edad, su padre le compró un ajuar de ropa muy elegante y fina para que se encuentre un esposo millonario, pero la joven prefirió venderlo y con el dinero hizo su primera gran inversión. Adquirió bonos del gobierno americano. Además, ella no usaba sedas ni encajes, prefería los vestidos de algodón negro, lo que ya era símbolo de avaricia. Con el tiempo, se casó con Edward Green, miembro de una acaudalada familia del estado de Vermont. Tuvieron 2 hijos, pero luego se divorciaron. Ella continuó con su exitosa carrera. Su fortuna nunca estuvo comprometida, pues hizo división de bienes. La señora Green manejaba sumas impresionantes. Compraba y vendía barcos, ferrocarriles y hasta pueblos. Había desarrollado un instinto para prever las crisis financieras y mucho olfato para los negocios inmobiliarios. Por todo esto y en una época en que las mujeres ni siquiera podían votar, Hetty Green era muy conocida en el mundo de los negocios. Se convirtió en una de las mayores y más temidas operadoras de la bolsa de New York y todo el mundo sabía sobre su forma de ser. Por ello, precisamente, se ganó el apodo de la bruja de Wall Street. Existen varias publicaciones sobre esta dama que siempre dio mucho de qué hablar. El New York Times, por ejemplo, la describe en un artículo como una persona completamente mezquina, desagradable, ambiciosa y hasta sucia. Otros diarios de la época se referían a ella como la mujer menos feliz de la Gran Manzana, y sus excentricidades la convirtieron en el tema favorito de las secciones de chismes de los periódicos de la época. Todo tipo de historias sobre su avaricia circulaban frecuentemente. A pesar de nunca haber invertido en su salud, fue una mujer muy sana, hasta que de avanzada edad padeció una hernia. Se negó a pagar la operación que costaba $150 y por ello quedó postrada en una silla de ruedas el resto de su vida. Para ese entonces, su impresionante fortuna ascendía a unos $100 millones. Hasta que a los 81 años sufrió un accidente cerebrovascular que le impidió valerse por sí misma.
Su hijo contrató enfermeras profesionales para asistirla, pero no las vestía como tales, sino con ropa común y corriente, para no darle un disgusto a su madre por semejante gasto. Edward, aquel al que le amputaron una pierna, se convirtió en un extravagante adinerado, coleccionista de todo tipo de objetos y despilfarró el dinero en fiestas, lujos y joyas, mientras que su hermana Silvia fue más austera. Falleció en 1951 dejando un patrimonio de 200 millones que donó a proyectos de investigación e instituciones de caridad. La multimillonaria es considerada por el libro de los récord Guinness como la mayor tacaña de la historia. Ella vivió sus propias reglas y no las que la sociedad le imponían. Harry Green fue eficiente en ahorrar en sus gastos personales a costa de su calidad de vida, pero a la larga, ante tantas privaciones, sus hijos disfrutaron cuando ella dejó de existir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.